Hoy vamos a hacer este uso canguro oversize. Acá abajo tenés el botoncito para suscribirte a nuestro canal y aprender conmigo a confeccionar tu indumentaria. Y sabes que me encantaría verlo cuando lo termines. Arranqué con el bolsillo que va en la parte delantera y para eso empecé a realizarle una costura de sobrehilado en la parte de la abertura del bolsillo. Una vez realizada esta costura, doblé lo que sería el margen lateral. Para realizarle una costura de pespunte, que en mi caso le hice 2 pespuntes, ¿sí? Así se vería por dentro y así se vería por fuera. Esto lo realizamos de los dos lados. Lo siguiente que hice fue enfrentar el derecho de mi bolsillo con el derecho delantero. Previamente había buscado y marcado el centro de mi delantero más o menos a la altura que deseo coser el bolsillo. Hice coincidir ese centro, esa marquita que hice, con mi piquete del centro del bolsillo para alfiletear y luego marqué por donde tengo que coser. Obviamente que planché y continué realizando un hilván, que sería el margen interior del bolsillo a los laterales, y voy a continuar cosiendo con un pespunte de ambos lados. En mi caso le voy a hacer 2 pespuntes para que siga en sintonía con el ruedito que le hice al lateral. Le voy a hacer estos 2 pespuntes a cada lado y también voy a hacerle 2 pespuntes en la parte superior, chicas. Le realicé un pespunte de decoración en la parte central del bolsillo. Tiene pespunte doble en la parte superior, en la parte central, en la parte del costadito y en las aberturas. Chicas, esto tiene que estar súper prolijo. Si quieren hacerle costuras de decoración, háganlo despacio y tómense el tiempo porque es súper visible. Continué enfrentando los derechos traseros de mi trasero con el derecho delantero y realicé una costura de unión de sobrehilado. Voy a abrir, voy a planchar y yo voy a hacerle un pespunte de decoración a ambos lados. Continué haciendo coincidir el piquete del centro de la parte de la sisa de mis mangas para hacerla coincidir con la costura de unión de los hombros y voy a continuar cosiendo desde un extremo todo derecho hasta el otro lateral del buzo. Bueno, una vez planchadita la sisa, lo que hice fue hacer coincidir mis costuras en las sisas, tanto la trasera como la delantera, para alfiletear de un lado hacia el extremo del puño del buzo, desde la sisa hacia el otro lado, el extremo inferior del cuerpo del buzo, para realizar una costura desde el inicio todo derecho hasta el final de la línea, ¿sí? Si nos queda un excedente en esta parte de la manga, se sigue cosiendo derecho y esto se corta, chicas. Esto nos puede pasar que nos sobre en la manga o que nos sobre un poquito en el cuerpo. La idea es siempre coser en una línea recta de lado a lado y se corta el excedente. Voy a comenzar a armar la capucha. Para eso enfrenté los derechos y voy a realizar una costura de pespunte solo con recta, toda en la parte curva de la capucha, tanto en el textil externo como en el de forrería. Por eso es solamente con un pespunte, porque esta costura va a quedar de forma interna. Cosido por la parte curva, claro que como siempre planché. En este caso abrí la costura para que no se me haga muy gordita esta parte de acá al momento de coser. Enfrento el derecho del forro de la capucha con el derecho de la capucha del textil externo para alfiletear y coser desde un lado todo hasta el centro de la capucha y termino en el otro lado. Hago esto, doy vuelta y plancho. Lo que continúo haciendo es una costura de carga o costura de quiebre, también se suele llamar, que consiste en agarrar nuestro margen de costura que nos quedó y tirarlo hacia un lado donde nosotros querramos hacer la costura de carga. En mi caso lo tiré hacia el lado del forro y le realicé un pespunte tomando los dos margen y el textil de forrería y le realicé un pespunte de lado a lado. ¿Sí? Miren qué prolijito que queda precioso. Hice coincidir las costuras centrales de la parte inferior de mi capucha y alfileteé de lado a lado. También lo que hice fue acomodar y planchar la parte delantera de la capucha para continuar realizándole una costura de pespunte que sea muy similar a la que acabamos de hacer. Voy a hacerla coincidir con justo ese margen de unión entre ambos textiles de lado a lado. Esto tiene que ser súper prolijo porque es lo más visible de la capucha. Y lo que voy a hacer también para que se me facilite a la hora de unir con el cuerpo del buzo es realizarle una costura de pespunte en el que sea la más grande que tengo, porque es solamente para
esto no se va a ver, digamos, es para que cuando yo una mi capucha con el cuerpo del buzo no se me mueva el forro ni la parte externa de la capucha. Voy a empezar a unir mi capucha con el cuerpo del buzo y para eso hice coincidir la costura central trasera con el centro trasero del buzo. También hice coincidir el centro delantero con los dos extremos de mi capucha. Esto tiene que estar súper centrado porque si te acordás le hice 2 costuras al medio del bolsillo delantero. Esta unión de los extremos de mi capucha tiene que coincidir con esas costuras que les hice. Voy a hacerle una costura de pespunte solamente para unir mi cuerpo y mi capucha, porque este buzo va a tener un cuellito aparte y para eso le realicé una costura de sobrehilado uniendo los extremos de mi cuello, y lo que voy a hacer es acomodar costura para cada lado, como siempre les digo, a mí me gusta hacerlo de esta forma. Voy a acomodar costura para cada lado, así no me queda muy gordita en esta parte de la costura, y voy a alfiletear todo acomodándolo bien. Este diseño va a tener un cuellito altito, chicas, va a quedar precioso. Hago esto y continuamos. Lo que seguí haciendo es acomodando la costura de unión de mi cuello con la costura de unión del hombro de mi buzo, ¿sí? Acomodé, más o menos distribuí a ojo. Este es mi lado trasero y este es mi lado delantero. Alfileteé en el otro lado de mi hombro, del otro lado, y luego lo que hice fue estirar para hacer coincidir mi piquete trasero con mi piquete delantero. Una vez hecho esto, tengo las 4 partes distribuidas y lo que voy a hacer es estiro y alfileteo en el medio. Una vez alfileteado me quedarían 8 partes iguales. Y lo que voy a hacer es realizarle una costura de unión con la máquina over, sería con una costura de sobrehilado para que ya me quede bien prolijita la parte interna. Si no tenés máquina over, lo podés hacer con un pespunte y luego le pasás una costura de zigzag. Entonces voy a coser estirando y ya tendríamos listo el cuello de nuestro buzo. Y lo que voy a seguir haciendo es realizándole un pespunte de quiebre, como les acabo de decir, asentando cuello, capucha y cuerpo hacia el lado del cuerpo del buzo. Quedaría la costura cosida de esta forma. Todo alrededor del cuello, prolijo, despacito. Realizado el pespunte, lo que nos quedaría es sacar este pespunte provisorio que hicimos hace unos minutos. Entonces, quitamos el pespunte que está sobre la capucha y luego planchamos todo. Voy a pasar a unir la pretina al cuerpo de mi buzo. Como hice con el cuello, uní los extremos de la pretina, doblé con las costuritas una para cada lado también, dividí en 4 e hice coincidir con las 4 partes del cuerpo del buzo. Voy a continuar como hice con el cuello, abriendo, haciendo que se estire el textil de mi pretina para alfiletear al medio. Una vez en que tenga las 8 partes iguales, voy a pasar a coser con una costura de sobrehilado, estirando y procurando de que quede todo bien distribuido. Una vez realizado esto, voy a dar vuelta, plancho y le realizo un pespunte como hice también con la parte del cuello. Ahora voy a pasar a armar los puños del buzo que tienen este diseño, chicas. Es para que el dedo pueda pasar por medio del puño. Para realizar este diseño voy a tener 3 partes: el cuerpo de mi puño y las 2 partes que conforman la abertura, ¿sí? Para eso tengo que tener en claro el ancho que quiero, el ancho de mi puño y el largo del puño, ¿sí? Una vez teniendo esas medidas podemos pasar a calcular las aberturas. El diámetro de ancho de mi abertura es igual al ancho de mi dedo más 2 centímetros de costura, que tiene 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado. Tenemos 3 partes. Voy a agarrar la parte más chiquita, que sería mi parte inferior del puño, y le voy a realizar una costura enfrentando los derechos de lado a lado. Una vez realizado ese pespunte, voy a dar vuelta y plancho. Tengo lista la parte inferior, planchadita con la costura por la parte interna. También planché la parte superior enfrentando los revés. Y lo que voy a continuar haciendo es colocando sobre un margen del cuerpo de mi puño la parte superior, superpuesta sobre el margen de costura. Voy a colocarlo 1 centímetro por sobre la parte superior y voy a realizar un pespunte desde este margen hasta la mitad de mi puño, quedándome el pespunte de esta forma. Y lo que voy a continuar haciendo es tipo un sanguchito, corroborando de que llegue a mi margen externo sería, y prestándole mucha atención a este margen de acá, que tiene que estar bien prolijito y súper al ras del puño, ¿sí?
Entonces, acomodando bien esta partecita de acá, vamos a realizar un pespunte por encima del pespunte que acabamos de hacer, cosiendo todas las partes juntas, quedando de esta forma. Obviamente que esto lo abrimos y lo vamos a planchar. Esto sería del mismo procedimiento con el otro lado. Hacemos coincidir un extremo, acomodamos. Te recomiendo hacer el primer pespunte para que no se nos corra y luego volvemos a hacer el sanguchito para coser todas las partes juntas. Terminamos esto, damos vuelta y planchamos bien para que nos quede de esta forma súper prolijito, ¿sí? Una vez tenemos el puñito listo, pasamos a colocarlo en la manga y ya casi terminamos este tutorial. Voy a continuar uniendo el puño a la manga como venimos haciendo, como hicimos con la pretina. Divido en 4 partes iguales, tanto el cuerpo del buzo como la parte a coser, que en este caso sería el puño, y distribuimos bien la elasticidad de dicho puño. En este caso tenemos que tener en cuenta que la abertura que le hicimos a nuestro puñito está de costado, entonces tenemos que hacer coincidir nuestra costura de la manga con la zona donde queremos colocar nuestro puño, ¿sí? En este caso, desde mi abertura son 4 centímetros hacia abajo. Acá voy a marcar para hacer coincidir con la costura de la manga, y una vez marcada en los 4 centímetros voy a elastizar en la parte contraria y de nuevo ahí hago coincidir estas 2 marquitas que acabamos de hacer para marcar las otras 2 partes, ¿sí? Una vez realizado este procedimiento, ahí sí pasamos a coincidir con las 4 partes de la manga. Realizamos una costura de sobrehilado, damos vuelta, planchamos y por último le vamos a hacer un pespunte de acabado. Quedando de esta forma planchadito con su pespunte, súper prolijito. Y bueno, nada. Hasta acá llegamos con el tutorial. Espero que hagas este buzo, espero que te haya servido y contame qué te pareció. Te mando un beso enorme.